Dios nuestro Padre es bueno. ¿Cuántos creen eso? Él es bueno. Gracias, Señor. Y en la medida que entendemos y hacemos presente con nuestra actitud, con nuestra vida, con nuestra fe, cuán bueno es Él, la cosa cambia. Gracias, Señor. Por eso estamos procurando, como dice esta palabra que hemos leído tantas veces ahí en Romanos capítulo 12, ser renovados ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Estamos entendiendo realmente qué significa la vida que Dios nos ha dado. Y esto transforma nuestra visión en primer lugar. Y por ende nuestros hechos son transformados. Entonces, en la medida que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice la palabra de Dios que descubrimos 3 cosas maravillosas en la vida, ¿se acuerda? Descubrimos en primer lugar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¡Aleluya! Es una ocasión para decirlo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando entendemos esto, la vida es distinta. Por eso estamos en este proceso de edificarnos en esta verdad y nos hemos involucrado con una serie de enseñanzas y de ministración en la palabra del Señor, por supuesto, que nos lleva a desarrollarse o nos lleva a desarrollarnos en la cultura del reino. La mayoría de ustedes están recibiendo un fascículo, unos folletitos que estamos repartiendo todos los domingos, que tiene que ver con esta serie que comenzamos hace 2 domingos atrás ya. Así que si por ahí se saltó un domingo porque andaba, qué sé yo, en Haití, en Hawái, en Haití no, o en Venezuela, bendiciendo a otros, ¿por qué no? Si usted estuvo de vacaciones, aquí tienen la ocasión para ponerse al día, ¿de acuerdo? Gracias, Señor. Entonces estamos involucrándonos con esto. Y esto tenemos la expectativa en la palabra de Dios que nos va a hacer a nosotros gente con una identidad definida, pero no una identidad en uno mismo, sino que una identidad definida en los pensamientos y en la palabra del Dios nuestro que permanece para siempre, ¿verdad? Entonces usted va a convertirse, va a transformarse en una persona trascendente, no que no tiene nunca ni un problema y que todo está solucionado en un sentido sí, porque usted vive por la fe y por la gracia de Dios, pero usted hace presente eso en medio de las cosas cuando se complican, porque usted sabe a quién pertenece. Somos gente del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no hay problemas. Por eso usted y yo tenemos que aprender a conectar el cielo con la tierra, no a través de una mística, no a través de alguna cosa extraña, sino de una vida sencilla que está establecida en la verdad de Dios, que es lo que guía nuestros pensamientos. Entonces, como punto de partida en esta enseñanza, que es larga, que nos habla de al menos 13 valores que nosotros estamos estableciendo por la palabra de Dios, que van a desarrollarnos en una cultura de reino, una forma de pensar, una forma de actuar que hace la diferencia en este mundo. Y la primera de estas grandes verdades en el Señor, hemos dicho como gran primer fundamento, es que Dios es bueno. En esto hemos estado las últimas 3 semanas con esta. Dios es bueno. Recordemos lo que dijimos al comienzo, que cuán bueno es Dios en nuestro entendimiento es lo que va a definir 3 cosas: nuestra persistencia, nuestra insistencia
y nuestra suficiencia en su poder. Gracias, Señor. Eso va a ser la diferencia. ¿Qué? Que tú entiendas cuán bueno es. Eso define la capacidad que tú vas a tener para permanecer en el Señor, para insistir en el Señor. Insistir como qué cosas. Que el cielo venga a la tierra. Insistir en que Dios es bueno, por lo tanto yo voy a rechazar el mal. ¿Sí? Cambia nuestra perspectiva, cambia nuestro sentido de la oración, de la vida, de las capacidades y todo eso. No es una capacidad establecida en el ser humano, sino es la capacidad que Dios te da por creer en Él. Un regalo maravilloso. Entonces, y en esto, como valor fundamental de esta verdad y de nuestra cultura, estamos creciendo. Hoy quiero poner otro fundamento, otra verdad fundamental para seguir construyendo sobre más que una idea, sobre esta realidad que nos ha venido a nosotros y que tenemos que entender que Dios es bueno. Escuche esto, tal vez le va a sonar extraño, pero nosotros tenemos que entender y vivir que la bondad de Dios es extravagante. Y esa extravagancia es la esencia de nuestro testimonio. Síganme lo bueno para que me entiendan. Estamos diciendo que una verdad esencial en esta verdad maravillosa es que la bondad de Dios, por cuanto es extravagante, define nuestro testimonio de vida. Ahora, partamos entendiendo esto. ¿Qué significa extravagante? La palabra extravagante se refiere a alguien de quien se dice que hace o que es alguien fuera de lo común. ¿Verdad que sí? Alguien extravagante definitivamente es alguien fuera de lo común. Alguien que actúa y habla fuera de los patrones establecidos. Tiene una conducta distinta. Tiene una manera de vestirse distinta, etcétera, etcétera. Y resulta normalmente una persona extraña o peculiar. Por eso, por cuanto Dios es extravagante en su bondad, nos parece a nosotros extraño. ¿Cuánto ha escuchado por ahí el comentario, los extraños movimientos o caminos del Señor? ¿Verdad que sí? A veces no podemos entender cómo Dios obra. Y ese desentendimiento nos aísla. Pero cuando yo empiezo a entender que Dios es un Dios fuera de lo común, de hecho es el único Dios, pero ese único Dios es fuera de lo común, es extravagante. Y nuestra vida no puede desarrollarse de acuerdo a nuestros propios moldes y entendimientos acerca del comportamiento, ojo, acerca del comportamiento, porque precisamente lo que trata de hacer la vida religiosa es regular el comportamiento humano. Pero déjame decirte que el comportamiento humano, la única manera en este contexto en el cual todos los seres humanos nos desarrollamos, la única manera en que se regule, en que se mejore, es partiendo en comprender cómo es Dios. Y Dios es bueno. Cuando tú entiendes que Dios es bueno y es extravagantemente bueno, es distinta, la bondad de Dios es distinta a nuestra bondad, eso nos hace buenos realmente. ¿Me estás siguiendo? Me encanta esta cita de Juan. Dice Juan capítulo 16, verso 24. Anótelo en su corazón. De esas citas claves. Jesús dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué?
para que vuestro gozo sea cumplido o sea completo. Amén. Para que el gozo de tu vida se realice, tú tienes que pedirle a Dios, porque si le pides tú vas a recibir. ¿Sabe lo que revela esta verdad? Dios ama nuestra alegría. Ama que seamos personas realizadas. Ama que no dependamos de las circunstancias para estar realizados en la vida. Porque nuestra vida tiene mayor valor que las cosas que suceden. Tú y yo tenemos que entenderlo. ¿Y cómo llegamos a entenderlo? A través de esta verdad maravillosa. Dios es bueno. Acuérdense de Hebreos 11:6, el gran texto de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el texto termina diciendo, ese versículo termina diciendo, que Él es galardonador de los que le buscan. Porque los regalos de Dios, escúcheme esto, los regalos de Dios son respuesta de esta bondad extravagante de Él. Esta bondad fuera de lo común. Esta verdad que no se amolda a los patrones nuestros. Nunca vas a entender la verdadera bondad de Dios desde nuestra perspectiva humana. Tienes que tener una mente establecida en el cielo para que desde allí mires tu circunstancia y veas cómo es la bondad de Dios. Él desea que siempre estemos expectantes a cómo Él nos responderá. No como necesitas tú que Él te responda. La esencia de la fe no está en querer una respuesta. La esencia de la fe está en saber la respuesta de Dios. ¿Me entiende o no? Y en eso tenemos que crecer, amada iglesia. Él desea que nosotros vivamos expectantes a sus respuestas. Nuestro Padre, como decíamos recién, ama nuestra alegría. Ama que nosotros nos gocemos en Él. Porque nuestra alegría muestra su bondad. Y su bondad, ¿sabe lo que hace? Crea el testimonio. ¿Qué hace su bondad en nuestra vida? Crea el testimonio. Es decir, ¿qué quiere Dios con lo que nos sucede cada día? Que las cosas que nos pasen produzcan una ocasión de testimonio para su gloria. No importa de cuál índole sea la circunstancia, si es buena o mala, Él siempre tiene buenos planes para ti, porque el resultado de sus planes tiene que ver con su bondad. Dios es bueno. No podemos pensar que Dios pretende algo bueno para nosotros en la enfermedad, en el sentido de que es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Por eso tenemos que ver cómo opera la voluntad de Dios, para que podamos combatir aquellas cosas que se interponen y que definitivamente son una ocasión, una oportunidad para decir cuán bueno es Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces yo tengo propiedad para decirle a mi cuerpo cuán bueno es Dios. Así que enfermedad, te vas de mí en el nombre de Jesús. Y aquí entramos de lleno en el tema. Porque hay en Apocalipsis una cita que nos revela la clave de esto que estamos diciendo, que Dios es un Dios de regalos. Amén. Que nos va a hacer entender esta bondad extravagante de parte del Señor. Y lo que nos dice este Mateo 7:7. No busque ese texto. Pedid y se os dará. ¿Se acuerdan de eso? Me llama mucho la atención de la cita misma, de la ubicación en la Biblia. 7:7. Si hay algo perfecto que nosotros tenemos que entender cómo funciona el mecanismo de eso. Pedid y se os dará. ¿En qué contexto se da? En el contexto de que tú entiendes la bondad de Dios. Entonces, como dice el versículo del pastor Juan Domingo, prepárate, Casimiro, que vamos a galopar.
porque vamos a ir en la verdad de la palabra de Dios y vamos a entender cosas determinantes. Entonces, ahora sí, Apocalipsis capítulo 19, por favor, verso 10, que es nuestro texto con el cual nos vamos a desarrollar en esta fe. Apocalipsis 19, 10, hay algo, una experiencia que el apóstol Juan tiene en los cielos y nos trae una revelación muy particular. ¿Lo tenemos? Ahí estamos. Yo me postré, dice el texto, a sus pies para adorarlo. Estaba frente a un ángel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y aclara, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aleluya. Y aquí hay una situación que tiene que hacernos rascar la cabeza un poquitito. No hay cosa más maravillosa que rascarse la cabeza por causa de la palabra de Dios, porque te está diciendo, ¿qué me quiere decir aquí el Señor? ¿Qué hay en estas palabras que me van a empoderar? Cada vez que tú vas a la palabra de Dios, tú te vas a empoderar. Porque no solo de pan vive el hombre, usted lo sabe. Tú necesitas que la palabra te sea revelada a tu corazón, porque esa va a indicar tus caminos. Entonces déjame hablarte de esta palabra y declaro en el nombre de Jesús que todo lo que tú vas a recibir ahora van a ser palabras de vida y de poder en ti, que te van a llevar a desarrollar una seguridad mayor en Dios, la seguridad de que Dios es bueno. Y vas a vivir con gozo y con osadía porque papá está a favor tuyo, que es lo que hemos estado diciendo estas últimas semanas. Él está a favor nuestro. Él perdonó nuestros pecados. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar para que nuestro camino esté bien definido y te muevas con seguridad. Entonces, retomando este texto, dice, no me adores, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Qué hacen tus hermanos? Mantienen el testimonio de Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, aquí hay dos cosas muy importantes. La primera cosa que tenemos que entender de este texto tiene que ver con la profecía. Cuando pensamos en la profecía tiene dos funciones en primera instancia. Dos funciones esenciales. La primera es que predice el futuro, ¿verdad? Pero la segunda produce un cambio en el presente. Entonces, la profecía, si bien habla del futuro, pero la profecía produce, ¿qué cosa? Un cambio en el presente. Y ahí nosotros tenemos que conectarnos con esta revelación, porque esto es determinante, porque los hijos de Dios andan por la palabra profética. Y la palabra profética o la vida profética no es una cuestión rara de que pierdes la razón, sino que te hace una persona entendida en el camino. Sin visión, dice, o sin profecía, el pueblo se desenfrena, queda sin rumbo. Somos gente que hace el camino del Señor, que dibuja, que anuncia el camino del Señor. Entonces, lo primero que nos habla esta palabra con respecto a esta última frase, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Tenemos que entender que la profecía habla del futuro, pero habla también del impacto que tiene sobre nuestro presente. Amén, iglesia. Porque tu vida, ¿dónde se desarrolla? Tu vida no se desarrolla en el pasado, ni tampoco se desarrolla en el futuro. Tu vida se desarrolla en el presente, ¿sí? Y el efecto que tu vida va a tener es en el presente que tú tienes. De ahí que la segunda cosa que nos revela y la segunda palabra que aparece aquí es la palabra testimonio. Testimonio y profecía, iglesia, siempre caminan juntos. Testimonio y profecía caminan juntos. Un testimonio posee la capacidad
para producir un cambio de atmósfera en el presente. Eso es lo que sucede con el testimonio. Cuando hay testimonio en tu vida, el testimonio tiene ese poder de producir un cambio de atmósfera en el presente. Y ese cambio de atmósfera genera un lugar a que lo sobrenatural se manifieste. ¿Me entiendes? Sígueme bien con esto, por favor, porque es muy importante que lo entiendas. Entonces, eso es lo que hace el testimonio, porque el testimonio es el vehículo por el cual las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas, se transmiten a otros. Eso es lo que hace un testimonio. ¿Qué hace un testimonio? Transmite las promesas de Dios a otros. Otros que tengan necesidad de que esa promesa precisamente se cumpla y sea un regalo extravagante, fuera de lo común, de parte del cielo a nuestras vidas. Por eso es que nuestra vida se desarrolla en virtud de ¿qué? De la palabra que nos ha sido anunciada, profecía, que se cumpla en nuestro presente, que habla de un futuro glorioso, porque el futuro de los hijos de Dios tiene que ver con la salvación del mundo. ¿Cuántos saben eso? Y eso tiene que manifestarse en tu presente. ¿A través de qué? Del testimonio que tú estás experimentando. Los testimonios profetizan, en otras palabras, la intención y la naturaleza de Dios para todos los que oyen. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Que Dios es bueno. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes un testimonio en el Señor, lo que estás haciendo es profetizar a los que te oyen acerca de cuán fiel es Dios en su palabra. Por eso Él es galardonador de los que lo buscan, de los que creen en Él, de los que están expectantes. Cuando yo tengo un problema, no voy a Dios como un pobrecito religioso que se arrodilla y clama por el favor y protégeme, Señor, sino me presento en su presencia, manifiesto su presencia y su bendición en mi vida para declarar: papá, gracias que tú eres bueno. Y yo puedo anunciar sobre esta situación con toda seguridad tus bondades. Aleluya. Y sujetar estas circunstancias bajo tu poderosa mano para que allí haya, ¿qué cosa? Un testimonio. Algo que yo voy a contar acerca de lo que tú hiciste y de lo que estás haciendo y de lo que vas a hacer. Gloria a Dios. Esta es la unción que nos tiene que envolver continuamente, porque cuando alguien oye el testimonio acerca de lo que Dios ha hecho o está haciendo, la unción que viene sobre ese testimonio abre un ámbito, una esfera de poder sobrenatural de Dios. Así es como se producen los milagros, hermanos míos. Así es como se producen los milagros. Porque a causa de la maravilla de Dios hay un contagio. Y ahí Dios trae una ocasión. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hay testimonio, ¿qué se crea? Se crea una atmósfera. No lo mire como una enseñanza rara esto. A veces las palabras atmósfera y cosas por el estilo nos parecen extrañas. Pero métase en lo extravagante de la palabra. Y no la interprete y la vea desde la literalidad de nuestras propias razones, sino desde la literalidad, lo literal, lo que realmente significa esa palabra para nuestras vidas. Gracias, Señor. Entonces, cuando hay testimonio, se crea, ¿qué cosa? Una atmósfera. Y esa atmósfera, ¿sabe lo que hace? Genera, para ser gráficos, un embarazo. ¿De qué? De una oportunidad. Esa atmósfera que está trayendo tu testimonio crea un embarazo.
para que haya una oportunidad para que el milagro que el testimonio está anunciando se duplique. Se duplique en la vida de otro. Resulta que Dios a mí me sanó. Resulta que Dios a mí me libertó. Resulta que conmigo Dios hizo esto, esto y esto otro. Y cuando tú anuncias eso, algo sucede que la otra persona que está escuchando esa realidad tuya tenga una ocasión para que ese testimonio que tú estás diciendo produzca un embarazo. ¿Y qué hacen los embarazos? Dan a luz, pues. ¿Sí o no? Traen a luz la vida. Y eso es lo que quiere Dios, que se multiplique, que se duplique en otros. Porque Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. ¿Y qué es lo que queremos establecer con esto? Que tú te desarrolles en una expectativa continua de la bendición y la bondad de Dios. La bondad de Dios, que es distinta a como nosotros entendemos las bondades. Que Dios va a actuar a su voluntad, conforme a su poder. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Todo lo que a ti te resulte en la vida finalmente siempre va a ser bueno, agradable y perfecto cuando te desenvuelves en la conciencia de que Dios es bueno contigo. Y esto hace y se construye testimonio. Tu vida tiene un relato. Entonces, cuando esta atmósfera llega y se manifiesta en nuestro entorno, a causa de lo que nosotros estamos hablando, de lo que ha hecho el Señor, hace que la fe aparezca en el corazón de alguien. Y la fe tiene esa propiedad maravillosa que es como un grano de mostaza, dice. ¿Sí o no? Entonces, lo único que necesita ese grano de mostaza es ser sembrado para que algo grande suceda. Y eso hará nuestra palabra de testimonio. Va a sembrar un granito de fe. Y esa pequeña medida de fe que está siendo puesta en el que oye será suficiente para que venga una posibilidad. Una posibilidad que se va a convertir en una realidad. ¿Me entiendes o no? Cuando tú le haces a otro partícipe de lo bueno que Dios es contigo y de lo que tú sabes que lo bueno que es, fe se genera en otro. Aleluya. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, no hablamos de teologías, hermanos. No hablamos del entendimiento particular que nosotros tenemos con respecto a Dios, sino que hablamos de la revelación que se nos ha hecho presente y que nos muestra, en primer lugar, que Dios es bueno y que Dios puede hacer grandes cosas porque las ha hecho conmigo. Usted no puede ir a otro lugar y con otras personas a hablar teorías acerca de Dios. Usted tiene que hablar vivencias. ¿Me hago entender? Porque Él se revela en tu vida y causa un impacto en tu vida. Y en esto de entender, tenemos que entender que los hechos de Dios, ¿qué hacen? Revelan sus caminos. Y sus caminos, a su vez, revelan ¿qué? Su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza esencial de nuestro Dios y Padre? Que Él es bueno. Que Él es bueno. Por esto entonces el testimonio en nuestras vidas es tan determinante, hermanos. Y déjeme repetirle esta idea o recalcársela desde esta perspectiva. El testimonio, más que diga cómo nosotros debemos vivir, porque está acostumbrado entre nosotros de acuerdo a nuestros propios estándares, hermano o hermana. ¿Se ha fijado que nos llamamos más hermano que hermana que por nuestro nombre? Y nuestra relación unos con otros a veces es tan absurda que no sabemos el nombre del otro, entonces le metemos la muletilla
para decirle hermano. Usted pregúntele cómo se llama y llámele por su nombre. ¿Qué es hermano o hermana? Es un hecho, porque somos hijos de Dios. Usted no se desenvuelve en su casa, a no ser por un momento puntual, pero no le llama al otro por hermano o hermana, ¿sí o no? Son cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra cultura para ser más naturales. Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros, el hermano o la hermana tendrá testimonio. Entonces el testimonio lo solemos mirar como cierto parámetro, cierto estándar que las personas, entre comillas, cristianas van desarrollando en su vida para que se vea si está Dios o no. Eso en un sentido es cierto, pero el trasfondo de eso, con relación al testimonio, es que lo que el testimonio quiere hacer es que se muestre la bondad de Dios en tu vida. Eso es lo único que quiere hacer el testimonio. Porque en la medida que tú entiendas cuán bueno es Dios contigo, tu vida será transformada y tu vida será mejor. ¿Lo alcanza a entender? Entonces, hermanos míos, nosotros tenemos que aprender a desatar a través de una vivencia natural, sencilla, rica, convencidos de la bondad de nuestro Dios. Desatar una atmósfera para que otros reciban, otros escuchen lo que a mí me está sucediendo con papá. Porque cuando te sientes inseguro acerca de lo que te está aconteciendo y vas a Dios como un pobrecito religioso solo a pedirle cosas, exaltando el problema en vez de su grandeza, entonces te quedas ahí sin una experiencia. Y lo que construye las evidencias de tu relación con Dios son las experiencias que tú vas teniendo con Él. ¿Sí o no? Por ejemplo, el ejemplo que siempre traigo a colación, porque es la cosa con la cual más combatimos fuera del pecado y todas las desgracias en este mundo, es con la enfermedad. ¿Sí o no? Y fíjate que la enfermedad, que en Dios está resuelta porque por las llagas de Cristo hemos sido curados. ¿Sabía usted eso? Me encanta ese estudio que hay, que ¿cuántos azotes recibió Jesucristo antes de ir a la cruz? 39. ¿Sabe por qué? Porque 39 son los géneros de las enfermedades. Por su llaga hemos sido nosotros curados. Fuimos curados. El tema se resolvió. ¿Sí? Pero cuando me enfermo, lo que trato de hacer es ir a Dios para que Dios me sane. Y allí se produce una distorsión, una dicotomía. Se producen dos situaciones en las cuales no pueden complementarse. ¿Por qué? Porque la obra fue hecha. Y cuando yo le pido, Dios, sáname, por favor, en tu misericordia, sáname, estoy produciendo una distancia en lo que Él ya hizo. Por eso la fe me empuja a creer lo que Dios ya hizo. Entonces eso no crea testimonio. Pero cuando yo entiendo que Dios ya hizo la obra, entonces frente a la enfermedad yo tengo una posición en Dios. ¿Me entiende? Y puedo decir, Padre, gracias que tú me sanaste en la cruz del Calvario por la sangre de Jesucristo. Por eso yo tomo autoridad y rechazo esta enfermedad en el nombre de Jesús. Esta enfermedad no me habla de tu buena voluntad. Esta enfermedad solo me habla de que tú eres poderoso sobre la enfermedad. ¿Me entiende o no? Y eso va creando una relación con Dios que genera propiedad y testimonio. Esa es la vida cristiana normal. No es la vida cristiana normal la de aquel o aquella
que anda buscando cierto estándar, cierto nivel de comportamiento óptimo para que sea bien evaluado, primero por Dios y luego por los demás. La evaluación de mi vida no tiene ninguna importancia si Dios no está haciendo una transformación en mi vida. Entonces yo me desenvuelvo, me desarrollo confiado en ¿qué? Que Él me transforma. ¿Cuándo me transforma? Cuando yo entiendo acerca de su amor, acerca de sus caminos, y me rindo a ellos para que esos pensamientos de vida impacten mi vida. Entonces, cuando vivimos en la extravagante bondad de Dios, o sea que Dios hace lo bueno de su forma, de su manera, cuando vivo en esa extravagancia de Dios y hago manifiesto mediante mi testimonio continuamente lo que Él ha hecho, entonces se va a, como decíamos, crear la fe que puede traer a otro a la bondad de Dios. ¿Le parece? Créalo. Esto es el Evangelio, hermanos míos. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Como dice esta cita de Apocalipsis, tenemos que ser de aquellos que mantienen el testimonio de Jesús. ¿Lo mantienen dónde? En su vida. Sí, iglesia. En Jesús están cumplidas todas las promesas del Padre. En Jesús están resueltas todas las situaciones de la vida. En Jesús están todas las victorias que nosotros necesitamos tener. Y nosotros tenemos la propiedad de dar testimonio de eso a través de nuestra propia experiencia. Entonces tú tienes que comprobar esa bondad de Dios en tu vida, creyendo en ella y desenvolviéndote en ella con seguridad. Aleluya. Por eso es que esta palabra habla de profecía y habla de testimonio. Porque tu testimonio va a hablar de lo que Dios ha prometido. Así nomás. No hay más verdad en esto, amada iglesia. Entonces, una pausa para que asimile. Porque no quiero que sea impactado por el volumen de mi voz, sino que seas impactado por esta verdad. Convéncete de que Dios es bueno contigo, de que su bondad es extravagante, y esa bondad crea el testimonio de tu vida. Porque Dios es bueno contigo, tú vas a tener una buena vida por delante. Ahí se da la instancia para la profecía. ¿Qué hace la profecía? Habla del futuro, pero produce un impacto en el presente. Aleluya. Gracias, Señor. Y así somos transformados, hermanos míos. Y nadie tiene conflicto con su existencia, porque papá es bueno. Para siempre su misericordia. Entonces, por porfiado que uno sea, uno sabe que va a entender finalmente. Y va más maravilloso aún, va a poder contarle a otros de lo bueno que es Dios, y otro va a recibir de la bondad de Dios. Así que no vamos a hacer aquí una chopa de gente que está tratando de ser santa. Es un montón de gente que ya es santa por la obra de Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo? Gracias, Señor. Entonces yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Y hagamos el ejercicio de esta palabra. Activemos esta palabra en nuestros corazones. ¿Me escucha? No se me vaya para ninguna otra parte, porque aquí viene lo más importante. Vamos a activar esta palabra en nuestros corazones. Esta es la parte del mensaje que se llama activación. Y no es una costumbre rara que estamos tratando de insertar en la iglesia. No es una moda. Es una actitud de fe. La fe sin obras, si usted recibió la palabra
y no la pones en acción ahora mismo, ¿sabes lo que va a pasar? Que el ladrón que vino a matar, a robar y destruir, va a venir a tu corazón, y como esa palabra no está activa en un entendimiento que confiesa, que habla, se va a robar la verdad. Y después ni te vas a acordar, y si te acuerdas ni la vas a entender. Por lo tanto, tu vida va a seguir siendo la misma, sin testimonio de la bondad de Dios. Entonces vamos a activar, ¿sí? Y cierro con esta reflexión, antes de que hagamos el ejercicio de fe. Cierra tus ojos por un instante. Vamos, sígueme, cierra tus ojos y encuéntrate con la presencia de Dios que está en ti. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas creído hasta ahora, Él ha venido a ti. Como cantamos esta canción, no tenías que venir, pero viniste, Señor, y nos rescataste. Entonces hoy, en esta presencia de Dios en la cual estás, insisto, estás en su presencia y es incondicional. Cuando te presentas ante Él, Él no te pregunta qué hiciste, cómo vas a resolver la situación en tu vida, cómo vas a hacer con el pecado que tienes ahora. Él no te pregunta eso. Él te pregunta, ¿qué crees? ¿Qué vas a hablar acerca de la situación? Entonces, hoy puedes comenzar a escribir una historia acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida, para que tu vida comience a desenvolverse en esta plenitud del Padre, en esta plenitud de su amor extravagante sobre ti, que lo único que le hace desear y anhelar a Dios con respecto a ti es que tengas gozo, que tengas realización en Él, en su palabra, en sus verdades. Lo mejor que va a hacer este estilo de vida que tú te dispones ante el Señor es que va a liberar en ti el poder sobrenatural de su inmenso amor. Y ese poder sobrenatural te va a llevar a una vida de milagros, de señales que van a mostrar la bondad del Padre donde sea que tú vayas. Tú vas a ser una portadora, un portador de sus bondades. Eso es lo que el Padre quiere hacer. Con respecto a tu conducta, con respecto a tu entendimiento, es algo que Él está resolviendo cada día contigo. Porque el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Aleluya. Por eso no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia contigo. Por eso estás creyendo aquí. Entonces vamos a activarnos en que Dios es bueno, que su amor es extravagante y que esta extravagancia, esta bondad tan particular está construyendo un testimonio en mi vida, una historia en mi vida, una historia acerca de Él. Quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe. Dila con voz muy fuerte y clara, definida en tu fe ahora. No es algo que tengas que decir para adentro, es algo que tengas que decir para afuera. Entonces repite conmigo. Padre, me vuelvo con todo mi ser hacia tu bondad extravagante. Me dispongo a vivir con el testimonio fiel de lo que tú has hecho y estás haciendo en mi vida. Me entrego a ti en la certeza de que lo que harás en mí y a través de mí siempre será bueno, agradable
y perfecto. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos.